Bueno, bienvenidos el día de hoy el grupo uno compuesto por Laura Sofía Acosta Rodas, Juan Camilo Ayala, Alejandra Anzola y mi persona María Paula Alegría va a estar presentando la angina de Ludwig. Vamos a hablar sobre el contexto de la bibliografía y los autores, la definición y anatomía, epidemiología y factores predisponentes, microbiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, hallazgos clínicos, tratamiento y terapia antibiótica, complicaciones y finalmente el análisis. Sobre la bibliografía, tenemos que el primer artículo referenciado es La angina de Ludwig, una pesadilla radiológica y clínica rápida, que tiene como objetivo principal presentar los hallazgos clínicos y radiológicos de tomografía y resonancia magnética de un caso de angina de Ludwig en un paciente adulto, destacando la importancia del diagnóstico temprano mediante imágenes para prevenir complicaciones graves y la obstrucción de la vía aérea. Es importante mencionar que todos sus autores pertenecen al Departamento de Radiología de Konya Training and Research Hospital, University of Health Science en Turquía, y la autora principal, Fatma Zeynep Arslan, es radióloga. Todos los autores colaboradores de este artículo se han enfocado en la producción científica del área de la radiología. Y el segundo artículo referenciado es un análisis retrospectivo de la etiología y comorbilidades asociadas a la angina de Ludwig, cuyo objetivo principal es determinar si los casos de angina de Ludwig que se presentaron en un hospital terciario sudafricano difieren de los reportes internacionales en cuanto a etiología y comorbilidades. Sus autores, Andrew Botha, Fred Jacobs y Korn Postma, son cirujanos maxilofaciales que trabajan en el Departamento de Cirugía Maxilofacial y Oral de la University of Pretoria en Sudáfrica. Se desarrollan en la Facultad de Ciencias de Salud y este es un hospital académico de tercer nivel cuya población reporta una alta prevalencia de enfermedades infecciosas. Listo, para empezar es importante comprender la evolución del concepto de la angina de Ludwig. En 1836, Wilhelm Friedrich von Ludwig la describió como una celulitis gangrenosa rápidamente progresiva del piso de boca y cuello. Para esta época, la mortalidad alcanzaba un 50%, principalmente por asfixia. Hoy la definición es más anatómica y precisa. No hablamos solamente de una infección del cuello, sino de una celulitis profunda bilateral que compromete simultáneamente tres espacios: el submandibular, sublingual y submental. Esto que acabo de decir es un detalle a tener en cuenta, ya que el compromiso bilateral y simultáneo de los tres espacios es lo que me permite diferenciar la angina de Ludwig de otros abscesos cervicales profundos. Desde el punto de vista anatómico, la mayoría de los casos son odontogénicos y se explica por la relación entre los segundos y terceros molares inferiores y la línea mieloidea. Las raíces de estos molares suelen estar por debajo de la inserción del músculo mieloideo, entonces cuando ocurre una perforación cortical lingual, la cual vamos a explicar más adelante, la infección no drena superficialmente, sino que accede directamente al espacio submandibular. Y esta es la relación anatómica que da el punto de partida de la fisiopatología de la angina. Esta patología presenta un patrón bastante consistente donde en la literatura se menciona que el predominio es masculino, cercano al 70%, y una edad promedio alrededor de los 40 años. Probablemente no es una susceptibilidad biológica, sino se debe a factores socioculturales y también conductuales como el alcoholismo, la desnutrición, mal higiene oral, el consumo de drogas, piercings. Y en cuanto a la etiología, más del 70% de los casos son odontogénicos. Sin embargo, las causas no odontogénicas también existen, pero son menos frecuentes. Los factores que hacen que esta infección evolucione a angina de Ludwig pueden ser locales o sistémicos. Entre los locales está la mala higiene oral, las caries avanzadas, los tratamientos odontológicos recientes, las fracturas mandibulares o incluso los piercings que actúan como el inicio del inóculo. Y los factores sistémicos son igual o más importantes que los anteriormente mencionados, entre los cuales está la diabetes mellitus, la hipertensión, la inmunosupresión, desnutrición y el consumo de sustancias psicoactivas. Estos factores no causan la infección por sí sola, pero sí modifican su severidad y la velocidad de progresión. Es relevante mencionar que hasta un 30% de estos casos suele presentarse en población pediátrica, lo cual rompe la idea clásica de que esta era una patología exclusiva para adultos. En cuanto a la microbiología, la angina de Ludwig es típicamente polimicrobiana, precisamente porque crece en espacios de una mucosa que tiene su propia microbiota. Los patógenos más frecuentes aislados incluyen los Streptococcus beta hemolíticos, entre los cuales se incluye el Streptococcus viridans, que forma parte de la flora habitual oral. Adicionalmente, el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y los bacteroides pigmentados. Sin embargo, lo importante no es identificar el agente etiológico, sino la interacción que realizan estas bacterias. Existe un fenómeno de sinergia entre las bacterias aerobias y anaerobias, donde las aerobias se consumen el oxígeno y crean un ambiente favorable para los anaerobios, que a su vez producen enzimas y toxinas que destruyen el tejido conectivo. Esta destrucción genera un edema masivo, la rápida progresión y la necrosis tisular. Por eso, esta no es una infección simplemente local odontogénica, sino que es un proceso que una vez establecido pasa a los espacios profundos del cuello y puede avanzar en cuestión de horas.
Como anteriormente ha sido mencionado, esta es una infección odontogénica, generalmente causada por el segundo o tercer molar inferior. Y todo comienza por una caries profunda que progresa a una necrosis pulpar. Con esto, la formación de un absceso periapical. Ese absceso genera presión dentro del hueso mandibular hasta que perfora la lámina cortical lingual. Y aquí, como las raíces de los molares inferiores están atravesando la línea miloioidea, la infección no drena hacia el vestíbulo, sino que invade directamente el espacio submandibular. Una vez que entra en este espacio, la infección deja de ser localizada y ya no estaríamos hablando de un absceso dental, sino de una infección profunda del cuello. En la siguiente fase se disemina por continuidad facial, es decir, no lo hace como por vía linfática o hematógena como suele creerse, sino que sigue los planos anatómicos. Esto genera una celulitis bilateral difusa con edema subcutáneo e infiltración inflamatoria gangrenosa, recordando que la bilateralidad y la ocupación de los tres espacios es una de las características clásicas de la angina de Ludwig. Y si el proceso continúa sin tratamiento oportuno, inicia la bacteriemia, la progresión sistémica grave que lleva a sepsis, shock séptico o muerte. El edema del espacio sublingual no solamente es signo de infección, sino que produce un aumento del volumen del piso de la boca. Este aumento empuja la lengua hacia arriba y hacia atrás, haciendo que la lengua ahora tome un rol de objeto extraño y hace efecto masa. Entonces, al desplazarse la lengua posteriormente contra la faringe y comenzar a comprimir la vía aérea supraglótica, se generan tres cosas. El primero es un estrechamiento progresivo del espacio aéreo, el segundo es la dificultad para manejar las secreciones y el tercero es el riesgo inminente de obstrucción completa y de la imposibilidad de aseguramiento de la vía aérea. En cuanto a la fisiopatología de la diabetes mellitus, tenemos que esta patología es completamente diferente aquí, porque es un factor que cambia la evolución de la enfermedad. Desde el punto de vista inmunológico, la hiperglucemia altera la función neutrofílica, disminuye la quimiotaxis, la fagocitosis y la capacidad bactericida. Y adicionalmente hace una respuesta inflamatoria desregulada, por lo cual empeora la disfunción endotelial y la microangiopatía. Las alteraciones endoteliales causan una menor perfusión tisular, una menor llegada de la irrigación y también del antibiótico, por lo que causa mayor predisposición a la necrosis y sumando la favorable proliferación bacteriana en la presencia de hipoglicemia. Por eso, en diabéticos la progresión suele ser más rápida, más necrotizante y con mayor riesgo de complicaciones sistémicas. Bueno, y también nos parece muy relevante mencionar que, con relación al artículo número 2 propuesto para nuestro club de revista, el año de publicación es 2015, y en cuanto a la calidad de la fuente, el artículo fue publicado en la revista Annals of Maxillofacial Surgery, editada por Wolters Kluwer Mednow Publications, y se trata de una revista especializada en las áreas de cirugía oral y cirugía médica, pero en este caso pues más orientada principalmente a la patología maxilofacial. De acuerdo con el CIMEIGO Journal Rank, para el año 2024 la revista presenta un SJR de 0.350 y la clasifican en el cuartil Q3 y cuenta pues también, como vemos aquí, con un H-index de 18. Estos indicadores pues nos la van a ubicar como una revista de impacto moderado dentro de su campo, pero pertinente para el tema abordado. En cuanto al segundo artículo, que realmente sería el artículo número 1 de nuestro club de revista, el año de publicación es 2017 y pues no fue posible identificar el ISSN en las bases de datos consultadas, por ende no se pudo determinar su cuartil ni realizar una valoración bibliométrica comparable con el artículo número 2 que ya acabamos de describir. Importante que tengamos en consideración las manifestaciones clínicas que pueden presentar los pacientes con angina de Ludwig. Todo inicia con una infección en la cavidad oral, la cual puede tener etiologías odontogénicas y no odontogénicas, siendo las odontogénicas las de mayor frecuencia. Es por esto indispensable que podamos hacer un examen físico completo que incluya la cavidad oral, por supuesto, lo que se fundamenta en que los pacientes con angina de Ludwig inicialmente van a tener una sintomatología sumamente inespecífica, como fiebre, malestar general, escalofríos, astenia, dinamia, dolor cervical y dolor en región submandibular. Ya en etapas más avanzadas vamos a ver en estos pacientes trismus, meningismos que si aparecen sugieren compromiso del espacio retrofaringio, cialorrea e incluso disfagia. En estadios más avanzados, si no se controla, puede llegar incluso a presentar dificultad respiratoria, encontrando disnea, estridor, cianosis y alteración en el nivel de conciencia. Siempre que se presente dificultad respiratoria, tenemos que pensar que seguramente ha habido una extensión al espacio parafaringio y los pacientes van a adoptar posiciones que faciliten la respiración, como la posición de trípode. También es importante tener en consideración que la dificultad respiratoria, como fue mencionado anteriormente, es la principal causa de mortalidad, teniendo una mortalidad del 50% en no tratados y del 8% en tratados.
Algunos signos clínicos adicionales que vamos a tener en estos pacientes es una región submandibular simétrica, dura, tensa, de induración de consistencia leñosa, también un edema lingual que puede mantener la boca abierta de los pacientes, y en el piso de la boca vamos a encontrar eritema, se va a encontrar elevado y los pacientes nos van a manifestar dolor. El cuello va a estar eritematoso y edematoso, y en algunas ocasiones se va a encontrar linfadenopatía sublingual, submentoniana y cervical. Con respecto al diagnóstico, tenemos que tener en consideración que es predominantemente clínico. En el año 1939 el doctor Manuel Grodinsky introdujo 4 criterios que nos deben hacer pensar en una angina de Ludwig y que nos permite diagnosticarla, que incluso fueron criterios de inclusión en el segundo artículo de este club de revista. El primero nos habla que debe ser una infección bilateral que involucra más de un espacio facial perimandibular. El segundo dice que debe haber una producción de una filtración gangrenosa, serosa y sanguínea, a menudo asociada con poca o ninguna formación de pus inicialmente. El tercero menciona que debe involucrar tejido conjuntivo, fascia y músculo, pero pocas veces tejido glandular. Y por último, el cuarto habla de la necesidad de una propagación a través de planos continuos en espacios faciales y no a través de vías linfáticas o hematógenas. Tenemos que además considerar pruebas de laboratorio y pruebas de imagen. Con respecto a las pruebas de laboratorio, la evidencia sugiere que la utilidad en estos pacientes es bastante limitada. Se recomienda toma de hemocultivos, hemograma, electrolitos, proteína C reactiva para ver el panorama general del proceso inflamatorio que se está generando en el paciente, y de forma concomitante el test de VIH, debido a que los pacientes con este virus tienen una alta posibilidad de desarrollar angina de Ludwig. No se recomiendan cultivos del área afectada por el riesgo de contaminación y porque la inflamación producto del procedimiento puede generar un empeoramiento de la obstrucción de la vía aérea. Las pruebas de imagen tienen principalmente 2 utilidades. Una es para la identificación de casos tempranos o poco claros, donde la clínica todavía no nos permita hacer un diagnóstico, y también para localizar, una vez está el diagnóstico, la extensión de la enfermedad. El gold standard en cuanto a pruebas de imagen es el TAC de cuello con contraste endovenoso, el cual presenta una sensibilidad del 95% y una especificidad del 53%. Sin embargo, cuando combinamos los resultados del TAC de cuello con contraste y la clínica, vamos a ver que la sensibilidad permanece en 95% y la especificidad aumenta hasta un 80%. Los hallazgos en esta prueba de imagen van a ser engrosamiento de tejidos blandos, aumento de la atenuación de la grasa subcutánea, pérdida de los planos grasos en el espacio submandibular y presencia de gas en los tejidos, al igual que colecciones líquidas focales y edema muscular. La resonancia magnética realmente no es una técnica de imagen recomendada, primero porque demanda mucho tiempo, también porque el hecho de que haya que desplazar al paciente y ubicarlo en una posición de decúbito supino no es viable en todos los casos, debido a que, en dependencia del estadio de la enfermedad, puede existir o no compromiso de la vía aérea, y además es un examen costoso que no está disponible en todos los centros hospitalarios y por ende no debe tomarse como el primer examen de imagen a realizar. El ultrasonido es un examen que se ha discutido ampliamente, principalmente el Point of Care Ultrasound o POCUS, donde básicamente se ha visto de gran utilidad en pacientes que no toleran estar en posición de decúbito supino, y que además permite hacer un seguimiento más estrecho de las lesiones para ver la evolución de esa extensión y los planos comprometidos, pudiendo generar una mejor idea acerca del pronóstico de los pacientes y ver el riesgo que pueden llegar a presentar. En este caso vamos a encontrar lesiones hipoecoicas en la cara y cuello utilizando un transductor convexo, curvilíneo o lineal en una vista submandibular. La ecografía también puede evaluar de manera confiable, como les decía, el compromiso de las estructuras asociadas, pero no solamente los planos faciales, sino también la vía aérea, y estimar el diámetro de esta vía aérea subglótica. Como tal, el primer artículo de este club de revista es un reporte de caso, y ya que hemos hablado acerca de los factores de riesgo, de los síntomas, de lo que podría tomarse como pruebas útiles de laboratorio y las técnicas de imagen, vamos a hacer un ejemplo de lo que nos propone el primer artículo, el cual es un hombre de 41 años que tiene antecedente de diabetes mellitus. Síntomas al ingreso: era inflamación en la boca y fiebre. Los hallazgos al laboratorio muestran una leucocitosis con proteína C reactiva y procalcitonina, ambas elevadas. En el ultrasonido se encuentra engrosamiento de tejidos blandos, edema en región submandibular bilateral, edema en región submentoniana y edema en región superior del cuello.
También se le realizó un TAC donde se encuentra engrosamiento heterogéneo hipodenso de los tejidos blandos, estrechamiento de la vía aérea en la orofaringe y obstrucción del seno piriforme izquierdo. Y en la resonancia magnética, que ya la vamos a ver, se muestra edema subcutáneo, engrosamiento difuso de las paredes de laringe superior, nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, junto con una lesión quística de 4.5 centímetros en región periamigdalina izquierda sugestiva de un absceso y linfadenopatías submandibulares y yugulodigástricas de 2 centímetros, como podemos ver en estas imágenes de resonancia magnética. Listo, ahora abordando un poco más el tratamiento de la angina de Ludwig, sabemos que esta patología constituye una urgencia médico-quirúrgica que requiere una actuación rápida, coordinada y con un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de la vía aérea y una posibilidad a la progresión de complicaciones sistémicas graves. De acuerdo sobre todo al segundo artículo que analicemos para este club de revista, el manejo exitoso se fundamenta en estos 4 principios que vemos a la derecha de la diapositiva. El primero y probablemente el más importante es el aseguramiento de la vía aérea, ya que va a constituir nuestra primera causa de mortalidad en los pacientes con angina de Ludwig por una obstrucción respiratoria. El segundo es el inicio temprano de antibióticos de amplio espectro, sobre todo intentando cubrir esos agentes etiológicos más frecuentes que van a mezclarse entre aerobios y anaerobios. El tercero es la incisión y el drenaje quirúrgico de esos espacios de las fases comprometidas. Y finalmente, un soporte general que nos va a incluir principalmente el manejo de líquidos del paciente y un soporte nutricional durante la hospitalización postquirúrgica. Ahora, sobre el manejo de la vía aérea, que va a ser nuestro primer pilar de tratamiento, el artículo enfatiza que se requiere un manejo urgente y experto para asegurar la vía aérea. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un riesgo elevado de que nuestros pacientes hagan un efecto de masa por ese edema parafaringio y retrofaringio que va a producir una obstrucción supraglótica y que puede comprimir directamente la vía aérea. Pero además también existe el riesgo de una aspiración de saliva o de material purulento si ocurre una ruptura del absceso, lo que puede empeorar de forma súbita el cuadro respiratorio. Entonces, en cuanto a las opciones de manejo, se describen múltiples estrategias que se pueden individualizar de acuerdo al paciente. Entre estas vamos a incluir intubación nasotraqueal, la intubación retrógrada, el uso de videolaringoscopia como el GlideScope, la intubación con fibra óptica y en casos necesarios la vía aérea quirúrgica mediante una traqueostomía. Sin embargo, es muy importante mencionar que en el artículo también proponen que algunos autores consideran que la traqueostomía debería evitarse cuando sea posible, debido a que pues, va a haber una comunicación entre los espacios faciales, lo cual podría permitir primero una afectación del espacio pretraqueal y también una posible diseminación de la infección hacia regiones más profundas e inferiores del tórax. También muy importante mencionar que la mayoría de los pacientes, pues en el estudio que se hizo, requirieron un manejo quirúrgico con traqueostomía. Fue aproximadamente el 65.6% de acuerdo a los resultados que vemos reflejados en la tabla de abajo. Y pues yo creo que el mensaje aquí es claro y es que el control temprano y seguro de la vía aérea es el paso inicial y más crítico en el manejo inicial de la angina de Ludwig. En cuanto a los antibióticos de amplio espectro, es muy importante saber que esta es una infección polimicrobiana que va a tener tanto agentes gram positivos representados ahí como azul, como agentes gram negativos que son representados en la tablita como los naranjas. Y va a incluir bacterias anaerobias bacilares o aerobias facultativas. Bueno, va a incluir un ambiente polimicrobiano que debemos cubrir con nuestro tratamiento empírico. En el protocolo institucional del estudio, el esquema que se inició fue amoxicilina clavulanato, 1.2 gramos intravenoso y metronidazol 500 miligramos intravenoso. Posterior, abordaron la posibilidad de escalar a gentamicina una vez tuvieran los resultados del cultivo. Ahora, sentimos que cuando analizamos este artículo del club de revista, tal vez se quedó un poco corto en tratamiento, entonces en esta diapositiva les ponemos las posibles opciones para pacientes inmunocompetentes o inmunocomprometidos que encontramos en la literatura por fuera de los artículos. No obstante, pues el enfoque de este club de revista no es profundizar demasiado en el tratamiento de elección. Sabemos que usualmente la duración de la terapia antimicrobiana debe continuarse durante 2 a 3 semanas hasta que existe una evidencia clara de la mejoría clínica, sobre todo para los parámetros de fiebre y leucocitosis. Y pues es bueno hacerle seguimiento a los pacientes, se aconsejan muchas guías con PCR o procalcitonina y detectar de forma temprana acceso si vemos que el paciente no tiene una mejoría. Pero es algo claro y es que la cobertura antibiótica por sí sola no va a controlar la infección y sí o sí el pronóstico de los pacientes va a mejorar con un manejo quirúrgico. Este manejo quirúrgico va a ser principalmente una incisión y drenaje
a la cual le podemos también agregar un desbridamiento. Y aquí es muy importante resaltar que el manejo no debe limitarse solamente al drenaje, sino que el artículo nos insiste en que debe tratarse la causa subyacente, lo cual en la mayoría de casos va a implicar el manejo del foco odontogénico, incluyendo la remoción del diente ofensivo o sospechoso. Posteriormente, pues los pacientes requieren un manejo hospitalario con una vigilancia estrecha y cuidados postoperatorios dado el riesgo de progresión y complicaciones. Y adicionalmente, como parte del soporte general, se recomienda un control riguroso del estado de líquidos y un soporte nutricional adecuado que con frecuencia se proporciona mediante una sonda nasogástrica durante la fase de recuperación temprana. Acá vemos algunas imágenes que nos muestran el paciente con un drenaje quirúrgico, posteriormente hace una fascitis necrotizante, y posteriormente pues vemos que se le empieza a hacer un proceso de desbridamiento y aquí ya vemos el paciente con una mejoría en el tejido. La parte de las complicaciones se tiene como referente los dos estudios que se nos proporcionaron. Uno de ellos nos muestra que el 11.8 de los pacientes fallecieron, es decir, 11 de 93 pacientes, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 9 pacientes con angina Lewin murieron. Es una cifra considerablemente alta si se tienen en cuenta los avances actuales del manejo. Una de las complicaciones que se mencionaron fue la mediastinitis descendente, que ocurrió en un 8.6% de los casos. Y esta complicación se produce cuando la infección se disemina a través de los planos faciales profundos del cuello hacia el mediastino. Anatómicamente, la infección puede propagarse por el espacio retrofaringeo y el espacio pretraquial hacia el tórax. Y una vez en el mediastino puede comprometer estructuras vitales, generando así sepsis grave, pericarditis y shock séptico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en zona rural es raro que se presente, pero en contexto hospitalario es difícil aún así ver el avance de esta complicación. Ya en la parte de la fascitis necrotizante se tiene presente un 7.53% de los pacientes. Esta complicación es una infección rápidamente progresiva que destruye la fascia y el tejido subcutáneo debido a la trombosis microvascular y además de la liberación masiva de toxinas bacterianas, por lo cual como manejo requiere un desbridamiento quirúrgico radical y se asocia asimismo a la alta mortalidad, especialmente en pacientes diabéticos. Otra de las complicaciones es el compromiso de la vía aérea, que constituye la complicación, digamos, así más inmediata y peligrosa. El 65.6% de los pacientes requirió traqueostomía quirúrgica, lo que indica que la mayoría ya presenta obstrucción respiratoria significativa al momento del ingreso. En el estudio se observó 2 pacientes que murieron por paro cardiorrespiratorio hipóxico secundario a una obstrucción en la vía aérea. Y fisiopatológicamente el edema masivo del piso de la boca desplaza la lengua hacia posterior, estrechando la orofaringe y puede producir la asfixia en cuestión de minutos. Por último tenemos la falla multiorgánica, que en el estudio se mencionaba que era responsable de 4 muertes, y esta ocurre cuando la sepsis desencadena una respuesta inflamatoria sistémica descontrolada, además de la deliberación masiva de citoquinas, la hipotensión sostenida y disfunción renal, hepática y pulmonar progresiva. Respecto a las comorbilidades que se presentan, el 22.6% de los pacientes tenían diabetes mellitus y de estos 4 desarrollaron complicaciones graves y el 100% de ellos fallecieron, por lo cual esto demuestra que la diabetes no solo aumenta el riesgo de complicaciones, sino que empeora de forma significativa el pronóstico. Y la hiperglucemia altera la función de neutrófilos, disminuye así la respuesta inmunológica y favorece la progresión infecciosa. Por otro lado, el 19.4% de los pacientes era VIH positivo. 7 desarrollaron complicaciones graves y 4 murieron. Aunque la tasa de complicación fue alta, digamos que la mortalidad fue menor en comparación con los diabéticos. Por otro lado, el segundo artículo presenta un caso clínico de un paciente diabético de 41 años, donde en este caso se describen complicaciones potenciales desde el punto de vista radiológico. La tomografía mostró un estrechamiento significativo de la vía aérea a nivel de la orofaringe, así como la obstrucción del seno piriforme, y la resonancia magnética evidenció un absceso periamigdalino de 4.5 centímetros con restricción de difusión, confirmando una oclusión purulenta profunda. Por lo cual, este artículo enfatiza que las complicaciones pueden producir o incluir la obstrucción completa de la vía aérea, los abscesos profundos, la trombosis de la vena yugular interna, erosión o ruptura carotidia y émbolos sépticos. Y aunque el paciente evolucionó favorablemente gracias al drenaje quirúrgico y de la antibioticoterapia de amplio espectro, el artículo menciona y recalca que sin intervención rápida el desenlace hubiera sido fatal.
Respecto al análisis, podemos entender inicialmente que el estudio retrospectivo incluyó 93 pacientes en un periodo de 5 años y se encontró predominio masculino del 69.9% y la relación hombre-mujer era de 2.32 igual a 1. La edad media presentada allí fue de 40.3 años y es importante recalcar que se presenta consulta tardía. Esto debido a que se presentan barreras de acceso, se subestima que la infección sea odontogénica, por lo cual no acuden porque cree que se pueden autolimitar en algunos casos, y también puede deberse al manejo inicial inadecuado con antibióticos orales sin un drenaje previo. Por lo cual, finalmente, como conclusión, podemos obtener que la angina Ludwig no solo es una infección profunda del cuello, sino que es una enfermedad donde confluyen tres importantes características: una anatomía desfavorable, una inmunosupresión y un retraso en el diagnóstico. La anatomía desfavorable debido a que afecta el espacio sublingual, submandibular y submental, por lo cual cuando se produce la inflamación y el edema, pues lo que ocurre, como anteriormente se ha mencionado, es que la lengua se fija hacia posterior y ocurre una obstrucción del aire o del flujo del aire. También la presión aumenta y como el cuello se conecta con los espacios profundos, es muy fácil que se disemine la infección. Por lo cual, cuando estos factores coinciden, estos tres, la mortalidad aumenta de forma muy significativa. Conclusiones, quisimos como grupo incluir una serie de fortalezas y debilidades que encontramos en relación a los dos artículos propuestos para el club de revista. Con respecto a las fortalezas, consideramos que una descripción clara de las manifestaciones clínicas, tanto a nivel individual en el primer artículo que corresponde a un reporte de caso, como a nivel colectivo en el segundo artículo. Adicionalmente, se hace una inclusión de factores de riesgo bastante completa, haciendo hincapié además en las etiologías odontogénicas y no odontogénicas. Esto último dándonos a conocer la importancia de hacer un examen físico completo, debido a que conocer las posibles etiologías nos puede aproximar de forma más temprana a un diagnóstico, iniciar un tratamiento oportuno y por ende mejorar el pronóstico de los pacientes. También otra fortaleza es que nos habla de la prevalencia de la enfermedad en pacientes con comorbilidades, lo cual es fundamental debido a que muchas de estas comorbilidades están en nuestra población, siendo la principal la diabetes mellitus. Con respecto a las debilidades, existe una ausencia de asociaciones clínicas con otras patologías. A lo que nos referimos es la ausencia de medidas estadísticas que busquen identificar una relación de causalidad entre una patología particular y la aparición de la angina de Ludwig, lo cual sería muy útil teniendo en consideración que la fisiopatología puede estar influenciada por la relación de estas patologías y de esta forma contribuir al conocimiento, conociendo la relación entre estas dos partes. A lo que seguimos con el siguiente punto de debilidades, y es que no se incluyen mecanismos fisiopatológicos detallados, por lo cual nos vimos en la obligación de buscarlos en fuentes de literatura adicionales, al igual que ocurre con las medidas de tratamiento, puesto que en el primer artículo se habla de las medidas que se tomaron puntualmente para ese caso, y en el segundo nos hablan de unas medidas que no son primera línea y que por el contrario son estandarizadas para la institución donde se llevó a cabo el estudio. Por último, tenemos que las características poblacionales de las personas en las que se realizaron los dos estudios, siendo el primero en Turquía y el segundo en África, son muy alejadas de la población colombiana, por lo que tenemos que tener cuidado a la hora de extrapolarlo a nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias.